La mayoría del respetable público ha votado por este videoprograma. Creo yo que es un video que ha sido esperado por muchos de ustedes y por alguna u otra razón aún no habíamos hecho. Muchas gracias por participar en las encuestas de Richie Blog. La pestaña comunidad es la herramienta que YouTube nos da para poder interactuar de manera más directa. Si eres nuevo en este canal y aún no te has suscrito, suscríbete al canal, toca la campanita de notificaciones y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. ¿Por qué México, que es un país tan rico en campeones mundiales, en concreto más de 165 campeones mundiales en diferentes categorías, ha dado México al mundo? Y con esta cantidad tan brutal, salones de la fama, campeones del mundo, con esta calidad de dichos campeones, podemos decir que México es la cuna mundial del boxeo, le pese a quien le pese. Y entonces, si es así, todos nos preguntamos por qué en Juegos Olímpicos tenemos un récord de medallas, aunque honorable, muy pobre en comparación con los más de 165 cinturones de campeonato mundial. Y es que en box, México no tiene ni una sola medalla de oro. No hay oro en el pugilismo olímpico y la razón es muy fácil: corrupción. La corrupción es la peor forma posible de robo, mi querida audiencia. La corrupción es robo. Las autoridades, el gobierno no destina el dinero que debe destinar para apoyar el deporte, no solo al box. Y así es en la mayoría de los deportes, no solo en el box. Por eso cuando México va a competir en Juegos Olímpicos, siempre nos mandan hasta el fondo. Si es box, el segundo lugar es posible, y si es natación, nos mandan hasta el chapoteadero. Sin embargo, México sí ha tenido sus glorias olímpicas, y en boxeo, concretamente hablando, Francisco Cabañas Pardo es un medallista a sangre y fuego, y que gracias a Dios, a su familia y al enorme corazón que este campeón tenía, logró colgarse la primer medalla olímpica para México en toda la historia. Así es, Cabañas fue el primer medallista olímpico que tuvo México. Francisco Cabañas en 1932 se trajo una medalla de plata y este mexicano se financió todo lo pagó de su propia bolsa. Su viaje, su equipo, su gimnasio, sus botines, sus guantes, todo lo tuvo que pagar de su bolsillo e inclusive le faltó dinero y tuvo que pedir prestado y literalmente el respetable público le dio el dinero que necesitaba para ir a las Olimpiadas. Esto gracias a una pelea que su amigo Chucho Nájera organizó para poder juntar el dinero para ir a las Olimpiadas. La poca gente que creía en Cabañas le bastaron para romperla en Los Ángeles y escribir una página de gloria para sus generaciones y para su patria. Orgullo de México, Francisco Cabañas Pardo, primer medallista olímpico mexicano. Y vaya, de qué manera se ganó esa medalla, déjame te platico. Era el verano de 1932. México preparaba al equipo de boxeo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. El general Tirso Hernández, presidente del Comité Olímpico, apoyó las disciplinas de la esgrima y el tiro y dejó sin fondos, sin dinero al atletismo y al boxeo, decidiendo que boxeadores de ascendencia mexicana radicadas en Los Ángeles fueran los que representaran a México. No quería mexicanos en su equipo de boxeo. De última hora se organizó un torneo en el que se enfrentaron Jesús Nájera y Miguel Araico. Chucho Nájera era el favorito, pero el zurdo Araico se indigestó y perdió. El equipo quedó integrado en peso mosca por Francisco Cabañas, en peso gallo con Sabino Tirado, en peso pluma con Miguel Araico, en ligero con Miguel Quintanar y peso completo Manuel Ponce. Días previos, antes a la salida, Quintanar y Cabañas fueron condicionados a ir solamente si ellos pagaban su propio hospedaje, su costo del viaje y sus comidas, y el aporte era de 500 pesos cada uno, que en ese tiempo de 1932 era realmente mucho dinero. Si hacemos un cálculo aproximado, serían 50,000 pesos actuales, 50,000 pesos mexicanos aproximadamente, quizás más. Jesús Nájera decidió hacerse profesional y Cabañas fue a verlo pelear. Jesús Nájera vio que en su carrera amateur no iba a haber absolutamente nada. De hecho, muchos profesionales, muchas leyendas ni siquiera pasaron por el amateur porque no ganaban nada. El camino del amateur te lleva a los Juegos Olímpicos, pero el camino profesional te lleva a la riqueza.
y héroes como Salvador Sánchez y el Cañas Zárate prefirieron seguirse de largo, prefirieron no irse de amateur. Salvador Sánchez solamente hizo 4 peleas en amateur y decidió que lo que realmente dejaba era ser profesional. El Cañas Zárate, el Púas Olivares prefirieron darle la vuelta al camino amateur, no quisieron para nada meterse a los Juegos Olímpicos porque ellos lo que necesitaban era comer, era llevarse un pedazo de comida a la boca y por eso peleaban, y el camino amateur no te daría de comer. Por eso muchos de los grandes campeones mexicanos ni siquiera consideraron el amateur como una opción, porque de ahí no se come. Chucho Nájera se hizo profesional, ganó y le gustó a la gente le arrojó dinero al cuadrilátero y se juntaron 80 pesos para el vencedor. Y en ese tiempo, si tú le gustabas a la gente, si el respetable público estaba satisfecho con tu pelea, te aventaban dinero al ring, y así era como los boxeadores ganaban algún ingreso extra. Una noche de tantas en las que Chucho Nájera había recolectado dinero, en que se había ganado el corazón del respetable público, la gente le había soltado mucho dinero en manera de agradecimiento, juntó cerca de 80 pesos esa noche, y esa noche Jesús Nájera pidió el micrófono y se dirigió al respetable público diciendo: este dinero es para un brillante boxeador que lo necesita para competir en los Juegos Olímpicos, y agregó: este joven es campeón nacional mosca, capaz de ganar una medalla, agradeceré su cooperación para que pueda cumplir su anhelo, nadie se arrepentirá. Cabañas salió feliz con 120 pesos, pero al mismo tiempo preocupado de dónde sacaría lo que le faltaba, y si no lo conseguía, cómo devolvería su dinero al público. Además estaba el compromiso de ganar una medalla, le faltaban 380 pesos. Deprimido, Cabañas no dejó de asistir al gimnasio y ayudar a su madre en su pequeña tienda de abarrotes. Evitaba ver a sus amigos de la colonia Doctores frustrados por no poder ayudarlo. Apenas Chucho Nájera contaba con 200 pesos y su madre decidió apoyarlo. Le dio los 300 pesos faltantes, 150 de sus ahorros y el resto del dinero que le prestaron en el Nacional Monte de Piedad, en donde empeñó unas joyas obsequio de su esposo y de su madre. Ese dinero significaba el sacrificio de muchos años. Cabañas no quería aceptarlos, entendiendo el esfuerzo de su madre para reunirlos, pero ella insistió y al día siguiente se presentó con el general Tirso Hernández y le entregó los 300 pesos para quedar inscrito en la delegación. Con los otros 200 pesos pagó el viaje por ferrocarril. El sábado 13 de agosto de 1932 se llenó el Olympic Auditorium. Miles de México-californianos coreaban México, México. A las 7 de la mañana era la pelea del título olímpico de peso mosca. En la esquina roja el húngaro Stefan Henniques y en la azul Francisco Cabañas. Henniques contra Cabañas. Y en la esquina de Cabañas estaba Raúl Talán, Miguel Quintanar y Bert Colima como entrenador. La revista The Ring reseñó esta pelea que tuvo Cabañas contra el húngaro como un robo, que el árbitro era un europeo que conocía muy poco de boxeo. La medalla de oro se la llevó el húngaro y Francisco Cabañas se tuvo que conformar con una respetable plata. La prensa llamó a esta delegación la desorganizada y fracasada misión olímpica. Era la tercera aparición en unos Juegos Olímpicos. No se había tenido éxito en París en 1924 ni en Ámsterdam en 1928. La medalla de plata de Cabañas llegó en tiempos de gran inquietud en el país, heridas de la revolución frescas, habían pasado 4 años del asesinato de Álvaro Obregón. México luchaba por perfilarse hacia el desarrollo, pero aún existían diferencias políticas. Por estar en desacuerdo con las intervenciones de Plutarco Elías Calles, Pascual Ortiz Rubio renunció a la presidencia de la República en 1932 y la Cámara de Diputados eligió a Abelardo Rodríguez, presidente interino. Pero aquella noche sería diferente, los diarios desviaron toda la atención del público. La función sería 2 horas más temprano en relación con el horario de México. El Universal y el Excelsior luchaban por la noticia, luchaban por tener a Francisco Cabañas. Francisco Cabañas venía de las entrañas de un país que, triunfante de la Revolución Maderista, pagaba con sangre el precio de su historia. Paquito nació el 22 de enero de 1912, meses antes que Porfirio Díaz zarpara en el Ipiranga a su exilio, pero las armas no habían sido depuestas. El presidente Madero controló una sublevación de su enemigo, Bernardo Reyes, e instruyó a las fuerzas federales para combatir a Zapata y Orozco por desconocer a su gobierno, acusándolo de traicionar la revolución en el aspecto agrario. Y el boxeo, que sería el deporte de Cabañas, se practicaba sin reglas ni límite de rounds. Las peleas acababan cuando uno de los combatientes se declaraba vencido o con la intervención del jurado, cuando veían que de plano estaba a punto de morir. Las funciones que se realizaban en la Academia Metropolitana, en el Circo Welton y en el Salón Nuevo México frecuentemente terminaban en peleas, en broncas, en conatos de violencia, porque el público no aceptaba las decisiones de los jueces vendidos. El boxeo engalanaba las fiestas de la alta sociedad
sociedad, era muy gustado en los clubes privados y espectáculos de primera, en las fiestas sociales. Destacaban los peleadores Fernando Colín, Cuauhtémoc Aguilar, Antonio Esperdón, Mendizábal Carreño, el Mexican Kid, y entre los extranjeros Jack Johnson, que se convirtió en campeón mundial completo, Kid Pride, Kid Lavin, Kid Hout y McConnell. Y en medio de todo esto, Francisco Cabañas ya era el primer medallista olímpico mexicano. El sueño de Cabañas se cumplía, había cumplido su promesa de ganar una medalla para México. Cuando llegó a la Villa Olímpica lo esperaban cientos de compatriotas que festejaban el logro. Al día siguiente el Olympic presentaba un lleno total. La jornada final se engalanaba con la presencia de un peleador mexicano. Francisco Cabañas dejó una fecha histórica, Los Ángeles 1932. El boxeador Cabañas se llevó la medalla de plata al caer en la final de peso mosca ante István Henriques, representante de Hungría. A pesar de esto, el capitalino se convirtió en el primer atleta mexicano en ganar una medalla tras 3 participaciones del país en la justa veraniega. Cabañas, en ese entonces de 20 años, tuvo que enfrentar varios obstáculos para obtener la presea, como el tener que costearse su viaje y hospedaje debido al escaso o nulo apoyo con el que contaba el boxeo. Y a pesar de que ya han pasado muchos años de la historia de Cabañas, el cuento sigue siendo el mismo. El gobierno mira hacia otro lado y cobran sueldos millonarios, mientras que a nuestros muchachos los hacen batallar y los hacen tener que pagar de su propio bolsillo. México estuviera lleno de gloria en los Juegos Olímpicos de no ser por la corrupción y los desfalcos del gobierno. Aún así, gracias o a pesar del poco apoyo que da el gobierno, la calidad sobresale y las ganas de salir adelante y hacer historia están siempre presentes en el corazón mexicano. Es la llama de salir adelante, una llama que no se apaga fácilmente y alumbra pese a todas las dificultades, pese a toda la oscuridad. Cabañas representa a la perfección el espíritu guerrero del mexicano, donde la familia y un par de huevos bien puestos vence cualquier dificultad. Mi querida audiencia, hemos llegado al final de este videoprograma. Si este video te gustó, agradeceremos de todo corazón que nos regales un like y compartas este video en todas tus redes sociales. Esto nos ayudará mucho a seguir creciendo y como muestra de agradecimiento hacia su apoyo, hemos decidido hacer un videoprograma especial por cada 1000 suscriptores nuevos que nos lleguen. Estén atentos en la pestaña comunidad para que participen activamente con nosotros. Muchas gracias por su atención y gracias por llegar hasta el final de este video. Richie, mi hermano, gracias por todo el apoyo y por darme el mérito de trabajar contigo en este gran proyecto. Nos vemos en el próximo video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del Creador.